Decíamos excelencia de la sabiduría, hablábamos los que reciben el consejo de Dios como si lo buscaran y lo atesoraran en su corazón, si lo cumplieran, si buscaran como la plata misma. Y también hablaba sobre las perversidades de los que caminan, los que dejan los derechos, el camino de Dios, por aquella mujer extraña que se presenta, y hablábamos que la mujer extraña es aquella mujer que hace referencia a uno como iglesia, como persona. Dios dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y una persona que viene con enseñanza falsa se la denomina como iglesia falsa. Entonces es muy importante no dejar que esta mujer extraña te abandone de tu primer amor, que es el Señor, que esta mujer extraña no te aparte del propósito de Dios, que esta persona no te, o sea, uno no se deje, como se dice, entrar en la cabeza de uno pensamientos que son contrario a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios habla. Entonces debemos nosotros permanecer fiel ahí en cuanto a lo que Dios verdaderamente nos está enseñando. Aquellos que dejan, dice, para librarme del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces la discreción te va a guardar y te va a perseverar la inteligencia. Dios te va a poner una inteligencia, Dios te va a perseverar de los malos caminos. ¿Para qué? Para que tú seas librado del mal camino, para que el mal no permanezca en vos, para que dejen, dice, los que dejan los caminos derechos, aquellas personas que dejan los caminos derechos para andar en las sendas tenebrosas, en los lugares oscuros, aquellos que se alejan para hacer el mal, para empezar a hacer lo que a Dios verdaderamente no le agrada, aquellos, dice, que dejan las cosas buenas para andar en los vicios, cuyas veredas son torcidas, entonces se tuerce el camino, ya no andan derecho, ya no andan y ya no permanecen en la palabra de Dios, sino estas cuyas veredas son torcidas y también son torcidos sus caminos. O sea, todo lo que hagan, todo lo que quieran emprender, van a estar siendo torcidos. Entonces, pero Dios sabrá librarte a ti, Dios sabrá librarte a ti de esa mujer extraña, esa mujer que venga con enseñanza que no procede de la Biblia, aquella mujer, aquella iglesia, aquella persona que venga en contra de la palabra de Dios. Dios te va a librar de ella. ¿Por qué? Porque si vos buscas la sabiduría, la buscas en la palabra de Dios, la Biblia, entonces nadie podrá engañarte. La palabra siempre te va a afirmar, dice, la cual no abandona a su compañero de su juventud y no se olvida de su pacto con Dios. Entonces, la mujer extraña abandona, promete, cumple, o sea, no cumple, o sea, lo que promete, pero tú como hija de Dios, o sea, tú no vas a dejar al compañero de tu juventud para hablar lo que tienes que hablar. Tú vas a ser librado de esa mujer extraña, de esas enseñanzas extrañas, ¿para qué? Para que tú permanezca fiel en la palabra de Dios, la cual dice el versículo 17 del capítulo 2 de Proverbio, dice, la cual abandona al compañero de su juventud. La mujer extraña abandona al compañero de su juventud, no es fiel, no permanece, se olvida del pacto. Si un día prometió servir a su compañero de su juventud, cuando fui joven yo fui un tremendo adoradora de Dios, pero ahora me aparté. Entonces esa mujer extraña, todo lo que en ella se lleguen a esa mujer extraña, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces, todo aquello que se lleguen a esta mujer extraña, o sea, sería la mujer extraña, sería como los consejos de si devierte del camino de Dios, vivir una vida fuera del orden de Dios, vivir una vida como diciendo no tengo quien me controle, quien me domine, vivo la vida conforme a los placeres de la vida, las cosas que la vida me ofrece, y entonces estoy con enseñanza extraña a lo que Dios me está enseñando. Entonces, y todo lo que vayan tras de ella seguirán sus consejos y se desviarán y abandonarán aquel compañero de su juventud. Y en tu juventud siempre estuvo Cristo, en tu juventud siempre estuvo Dios contigo. ¿Y a quién abandona?
haces un abandono de Cristo mismo, el dador de la vida. Así que andarás por el camino de los buenos, entonces ni seguirás, dice, todos los que en ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Pero la palabra de Dios a nosotros nos afirma en el versículo 20 del capítulo 2 de Proverbio, dice, debemos andar en el camino de los buenos. ¿Y qué es lo bueno? Los buenos consejos. El camino a lo bueno son los buenos consejos. ¿Y de dónde están los buenos consejos? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Debemos andar en los buenos consejos, seguir la vereda de lo justo, la vereda de lo justo, caminar el camino, como dice Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Vamos a caminar por este camino, vamos a caminar por esta vereda, vamos a andar por esto, porque los rectos van a habitar la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces las personas rectas van a caminar, van a vivir, van a permanecer en la tierra. Y los que sean perfectos, o sea, cuando perfeccionemos nuestra obra, cuando perfeccionemos, cuando nos empecemos a aprender más respecto a la palabra y empecemos a perfeccionar una obra, entonces vamos a permanecer también en esto. Podemos permanecer en obra, podemos permanecer en actitudes y decir yo permanezco en esto que recibí de Dios. ¿Por qué? Porque yo debo permanecer en todo lo que yo haga, en todo lo que yo emprenda. En Dios yo debo permanecer. No puede venir un viento y desviarme si yo ahora no lo hago. O cuando tengas problema o cuando tenga dificultades y yo lo dejo de cumplir. No, dice que nosotros, las personas, lo justo, lo perfecto, permanecen en la vereda de lo justo. Entonces, más los impíos serán cortados de la tierra, según el versículo 22, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Estas personas impías, lo que hacen mal, lo que van en contra de la voluntad de Dios, impío, ya pasaríamos, como decía, a hacer maldad, a hacer cosas que Dios no está de acuerdo, porque la palabra de Dios es muy clara. Dios dice, esto puede hacer y esto no puede hacer. Entonces, esto sí lo vas a hacer y esto no lo vas a hacer. Y el que no aplica la palabra de Dios en la vida de Dios, ¿qué dice? Los impíos serán cortados a la tierra. De esta tierra de bendición podrás vivir una vida, pero estarás muerto en vida. Pero si querés permanecer en la tierra de Dios, en la tierra que da fruto, en la tierra que da buen fruto, tenés que permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para que no seas desarraigado de la palabra, porque los prevaricadores de ella serán desarraigados. Cuando Dios saca algo de raíz, no queda simiente, no quedarán hijos, no quedarán nietos, no quedarán generaciones. ¿Por qué? Porque la generación de uno se pierde. Pero el que permanece, vendrán tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de tus nietos, de tus tataranietos, y vendrán así, o sea, tendrás una generación puesta en Dios. Todo dependerá de la excelencia, de la sabiduría, como tú la ministres. Acordate, como dice la palabra, hijo mío, si recibí mis palabras, si guardás mi mandamiento, si lo guardas dentro de ti, en tu corazón, si lo aplicás, si lo vivís, si haces esto, entonces, y si vos prestas oído a la sabiduría de Dios, y si inclinas tu corazón a la prudencia de Dios, si clamás a la inteligencia, Dios es la inteligencia. Si inclinás a la prudencia, entonces, si clamare a la inteligencia y a la prudencia, le dieres tu voz, si vos llamares, si vos andaras por los caminos buenos, dice, si la buscás más que a la plata y más que al oro, entonces encontrarás el temor a Dios. Entonces encontrarás lo que es temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Tener temor de las cosas malas. ¿Por qué? Porque las cosas malas acarrean consecuencias y consecuencias malas. Entonces decir, uno debe tener temor, no, yo por temor piadoso, no terror, temor, porque uno como padre, cuando uno desobedece como hijo, tiene temor de desilusionar al padre. Si yo no quiero desilusionar a la persona que amo, entonces esta clase de temor es lo que uno llega a cultivar cuando empieza a buscar esta sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría te va a dar Dios y vendrá sobre tu boca, vendrá conocimiento, vendrá inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios provee la sabiduría a los rectos, a los que la buscan.
rectamente, a los que andan, a los que la guardan, a los que andan en los caminos justos. ¿Y qué andar en los caminos justos? Andar en los caminos justos es andar conforme los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces vas a entender lo que es justicia, entonces vas a entender lo que es justo. Cuando tú te veas reflejado en lo que Dios te habla, vas a decir, ah, no, es justo esto. ¿Por qué? Entonces entenderás cuando Dios obra justamente y cuando Dios obra injustamente. ¿Cómo vamos a saber si estamos viviendo algo justo o algo injusto si desconocemos las leyes de Dios? ¿Y cuáles son esas leyes? La palabra de Dios. Entonces, cuando la sabiduría entre en tu corazón, cuando entre en tu corazón y vos la guardé y la apliqué en tu vida y te esté dispuesto a vivirla, la apliqué en tu casa, la apliqué en tu familia, entonces Dios te traerá sabiduría a tu corazón y entonces Él te va a guardar, Él te va, Él te va a evitar que pases por lugares peligrosos, te va a guardar de las malas personas, porque cuando vengan las personas con creencia, con enseñanzas extrañas a la que Dios te enseña, tú tendrás la verdad de Dios y podrás defender, sabrás defenderte, sabrás entender, sabrás qué decir, qué responder. ¿Por qué? Porque tú buscaste la verdad de Dios en la palabra, la escudriñaste, la meditaste y Dios te dio sabiduría. ¿Por qué? Porque tú la buscaste. Entonces, en los caminos derechos debemos andar conforme lo que Dios nos manda. Y dice la palabra de Dios que toda la Biblia, que toda la escritura fue escrita para que nosotros seamos personas capaces, inteligentes para corregir, para discernir, para que la persona de Dios siempre esté completamente y equipada para toda buena obra. Dios te prepara para los tiempos buenos, Dios te prepara para los tiempos malos. Y el principio de la sabiduría siempre es temer a Dios sobre todas las cosas. Es muy bueno poder después analizarlo en continuación del video anterior porque se cortó, pero está basado en el Proverbio capítulo 2, del capítulo 2 hasta el versículo 22, del 1 al 22, y hablaba sobre la excelencia de la sabiduría. Qué tan importante es resistir a esta mujer extraña, a esta enseñanza extraña, porque uno dice, yo tengo, dice la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. No te inclinarás ante imágenes, ante cosas. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Entonces dice que no usaremos el nombre de Dios en vano. Tampoco dice cometeremos adulterio. No vamos a robar, no vamos a mentir. Entonces Dios te dice, y estas cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, honra a Dios, honra a tu iglesia, honra a tu madre, honra a tu casa, honra a tu hijo, tu familia, honra las cosas que Dios te dio, las pertenencias, honrala como Dios, las cosas importantes que Dios te dio. Si amá a Dios sobre todas las cosas y amá al prójimo como a vos mismo, como te gustaría ser amado, entonces dice, todo lo que haga será, dice, prosperado. Y al final dice, porque los rectos van a habitar la tierra. Si vivís una vida de rectitud, vas a vivir en la tierra. ¿Y cómo será esa vida en tu tierra? No tenés que esperar de morir para ser feliz, tenés que vivir feliz en esta tierra. Y cuando te vayas, bueno, habrás vivido una vida como verdaderamente corresponde y así será, de mucha bendición.